quieres explicarte tantas cosas que no puedes entender. Por eso, en tu programa favorito, Tech Salud, con tu locutora favorita, Carlota Gómez, he invitado a varias expertas que te explicarán todo eso que quieres conocer y mucho más en 20 minutos. Sintonízanos si quieres información de verdad. Y por último, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @TechSaludMX para que siempre sintonices con nosotros. Sean bienvenidos de nuevo a su programa favorito, Tech Salud, con nuestras invitadas Alejandra, Berenice, Carolina y María. El día de hoy les hablaremos de las biomoléculas y cómo éstas están presentes en nuestra vida cotidiana. Para quienes no sabían, las biomoléculas son las moléculas presentes en los organismos vivos y están compuestos por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Son muy importantes porque participan en el funcionamiento del cuerpo humano y están presentes en los alimentos que consumimos. A continuación, les presentaremos las proteínas junto con las enzimas, lípidos y carbohidratos. Muy bien, y el día de hoy tenemos a nuestras expertas en carbohidratos, lípidos, enzimas y proteínas. Y con ustedes... Hola, buenos días, yo soy la doctora Alejandra Ortiz Jauregui, tengo un doctorado en bioquímica con la especialidad en carbohidratos. Hola, yo soy la doctora María, con un doctorado en epigenética y me dedico a vender enzimas. Hola, yo soy la doctora Berenice Ferrusca Morales y tengo una maestría en proteínas. Y por último, yo soy Carolina Ávila Trejo, tengo un doctorado en bioquímica con la especialidad en lípidos. Después de la presentación de las doctoras, podrán mandarnos a nuestro programa vía Twitter sus preguntas a @TechSaludMX. Así que esperamos sus preguntas. Muy bien, empecemos con nuestras preguntas vía Twitter. Muy bien, Ale, nos están llegando preguntas que son muy importantes en tu tema. Y la primera dice así: ¿qué son realmente los carbohidratos? Porque muchas personas creen que son malos y los evitan a toda costa. ¿Tú qué nos puedes explicar? Pues efectivamente se tiene la creencia que los carbohidratos son engordantes y eso se piensa por la mala o escasa información que se tiene sobre ellos. También son llamados hidratos de carbono y son macronutrientes. Esto quiere decir que los necesitamos consumir en cantidades mayores. Son alimentos necesarios dentro de una alimentación sana y completa, ya que son la fuente principal de la energía que necesitamos. Además de que poseen otras funciones biológicas importantes porque son elementos estructurales y son precursores de la producción de otras biomoléculas como las que estamos viendo el día de hoy. Súper bien, Ale. Bueno, nos ha llegado otra pregunta de Twitter y dice: ¿y cómo es que la estructura de un carbohidrato afecta en sus características? Pues primero hay que resaltar que los carbohidratos son moléculas ricas en oxígeno, en hidrógeno y en carbono. Y podemos encontrarlas formando moléculas pequeñas, que son llamadas simples, o moléculas más grandes, que son las complejas. Las moléculas simples son las que conocemos como azúcares y están presentes como el azúcar de mesa, los dulces, en los productos lácteos, entre otros. Y en estos azúcares tenemos a los monosacáridos. Interesante información, Ale. De verdad se nota que eres una experta en tu tema. De verdad, mis respetos. Otra pregunta. Vaya, tienes muchos fans el día de hoy. Y nos preguntan vía Twitter: ¿qué son los monosacáridos? Bueno, los monosacáridos son los azúcares más simples que hay. Porque solo constan de un solo azúcar, por eso el prefijo mono. Y su estructura se conforma de 3 a 7 átomos de carbono con grupos OH unidos a ellos, y uno de estos carbonos está unido por un doble enlace a un oxígeno, y a este grupo en específico se le llama carbonilo. De acuerdo a la posición del carbonilo dentro del monosacárido es que se le da una identidad para clasificarse. Aquellos azúcares que tienen el carbonilo al principio o al final de la cadena se llaman aldosas. Si el carbonilo se encuentra dentro de la cadena, forma una cetosa. Y bueno, la categorización de las aldosas y cetosas depende de su número de carbonos.
Por ejemplo, si tuviéramos un monosacárido de identidad aldosa de 3 carbonos, se le pondría el nombre de aldotriosa. Si es de 4, pues aldotetrosa, aldopentosa y así sucesivamente. Y pasa lo mismo con las cetosas. Si tiene 3 es cetotriosa, 4 cetotetrosa y así. Es importante mencionar que los azúcares se representan en formas lineales y cíclicas. De las aldosas, la más común es la glucosa, siendo la más importante en la dieta de una persona, porque es necesaria para funcionar a un buen nivel mental y físico. Siempre teniendo un equilibrio claro en el consumo de esta para que no escasee y que tampoco tengamos niveles elevados. Y se puede encontrar en lácteos, en frutas secas, panes, también en cereales y bueno, entre otros alimentos. Y por otro lado, la más común de las cetosas es la fructosa, que es la más dulce de todos los azúcares. De manera natural está presente en frutas, en la miel y en algunos alimentos de origen vegetal. Por otro lado están las moléculas complejas, porque estas son las simples y las complejas son las que albergan a los oligosacáridos y los polisacáridos. Los complejos aportan no solamente energía, sino también aportan proteínas, vitaminas y minerales. Algunos ejemplos de carbohidratos complejos pueden ser los cereales como la avena, el trigo, el maíz, también en los frijoles y lentejas, y solamente por darte algunos ejemplos. Súper bien, Ale. Muy bien. Otra pregunta que también nos ha llegado es, ¿qué son los oligosacáridos y los polisacáridos? Bueno, los oligosacáridos son de 2 a 10 azúcares y los más importantes de este grupo son los disacáridos, lo que se refiere a que están 2 azúcares unidos. Cuando se unen estos 2 azúcares se libera una molécula de agua y se enlazan por un enlace covalente que se le llama O-glucosídico. Interesante, muy interesante. Otra pregunta. Dice, ¿y cuáles son los más importantes? Porque has mencionado bastantes, entonces el público desea una respuesta. Pues los más abundantes de los disacáridos y los más utilizados son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. Estas se tienen, por ejemplo, la sacarosa, si se une una glucosa con una fructosa, va a ser el resultado. También conocida como el azúcar de mesa, la cual se obtiene de la caña de azúcar y es con la que se endulza la comida comúnmente. Y, por ejemplo, la lactosa viene de una unión de una glucosa y una galactosa y es el azúcar que se encuentra en las leches. Y por último, la maltosa es la unión de 2 glucosas y muchos alimentos ricos en maltosa están conformados por alimentos procesados como los alimentos infantiles. Y no te contesté hace ratito la de los polisacáridos, pero los polisacáridos son polímeros de azúcares simples, o sea, ya cuando tienes cadenas muy largas de azúcares. Y estos desempeñan funciones de vital importancia en el almacenamiento de energía y en el almacenamiento y mantenimiento estructural de un organismo. Por ejemplo, para las células animales, que somos nosotros y los animales, está el glucógeno, que es el almacenamiento de la glucosa y se encuentra abundantemente en los músculos y en el hígado. Cabe mencionar que las reservas de glucógeno son limitadas y se agotan rápidamente. Por lo tanto, existen varios alimentos que son mejores que otros para producir glucógeno en el cuerpo, como la avena, los jugos, el yogurt, entre otros. Y otro polisacárido importante es el almidón, la cual es la reserva energética en las células vegetales, como en las plantas, y son abundantes especialmente en semillas, tubérculos y raíces. Y es importante aquí mencionar que más del 50% de los carbohidratos ingeridos por los humanos es almidón, en trigo o en plantas de arroz. Y finalmente está la celulosa, que tiene función estructural que constituye la pared celular vegetal, que en otros organismos como los hongos. ¡Wow! Los carbohidratos son muy importantes. Lo hemos notado en todo tu conocimiento que nos has compartido el día de hoy. Sí, después de esto no cabe duda que los carbohidratos tienen una alta importancia en la alimentación.
De hecho, en un plan de alimentación normal, los carbohidratos ocupan comúnmente el mayor porcentaje, de un 50 a un 80%. Y bueno, el grupo de complejos, nada más como conclusión, es el más recomendado, sobre todo en versiones integrales que aporten fibra y minerales. Y los menos recomendables son los simples. De hecho, el consumo excesivo de estos se relaciona con el desarrollo de enfermedades crónicas, como la enfermedad infantil, etcétera, etcétera. Entonces, nada más para quitar este tabú que se tiene sobre los carbohidratos y de verdad que la gente sepa que son muy importantes en la alimentación. Súper bien, Ale. Muchísimas gracias y gracias por contestar todas las preguntas vía Twitter. De verdad, te lo agradecemos mucho. Y al final de este podcast les vamos a comunicar dónde se pueden comunicar con la doctora Ale por si tienen alguna otra duda más específica. Muchas gracias, Ale. De nada, hasta luego, estar un gusto aquí. Muy bien, después de la enriquecedora información que nos ha proporcionado la doctora Alejandra, ahora nos estaremos aquí con la doctora María Riquelme, que nos hablará sobre las enzimas. ¿Qué nos puede decir sobre las enzimas, doctora? Hola, bueno, de seguro has escuchado sobre las enzimas y la importancia que tienen en muchas funciones de nuestro cuerpo. Pero entonces, ¿qué es lo que es una enzima? Pues son proteínas globulares con componentes proteicos. Muy interesante. Por vía Twitter nos llegó una pregunta y dice, ¿qué es lo que hacen las enzimas? ¿Qué tienen de especial? Muy buena pregunta. Bueno, las enzimas son catalizadores. Esto quiere decir que aceleran reacciones químicas. Y como ya se mencionó antes, los carbohidratos son una fuente de energía muy importante, pero para poder aprovechar esta energía en un tiempo útil, las enzimas lo que hacen es que entran en acción y hacen posible que la reacción ocurra 1000 veces más rápido. Es importante mencionarles a todos que cada enzima cataliza una reacción determinada. Muy interesante, súper interesante. Ok, nos llegó otra pregunta que dice, ¿qué tipo de enzimas hay? Muy bien, las enzimas se clasifican de acuerdo a las reacciones que catalizan, como ya les mencioné antes, y estas están las oxidorreductasas, que lo que hacen es catalizar las reacciones redox, que para quienes no saben cuáles son estas, son las donde hay transferencia de electrones entre los reactivos. Y también están las transferasas, en donde se transfieren los grupos funcionales, ya sea fosfato, amino, entre otros. Las hidrolasas, que llevan a cabo reacciones de hidrólisis, es decir, que se añade agua, y se usa, por ejemplo, en la tripsina, que es para procesar los alimentos de los bebés. Y también están las liasas, que son reacciones que eliminan grupos para añadir dobles enlaces. Luego están las isomerasas, las cuales se encargan de mover, o sea, reacomodar los grupos funcionales formando isómeros. Y por último, las ligasas, que unen moléculas mediante la hidrólisis del ATP. Una muy común que muchos conocen es la DNA ligasa, que lo que hace es unir las hebras de ADN durante la replicación de este. ¡Wow! Sí que hay bastantes. Muy bien. Nos llegó otra pregunta que dice, ¿y cómo funciona una enzima? Bueno, para que la enzima pueda cumplir su actividad catalítica, necesita de un sustrato, que es una molécula sobre la cual actúa la enzima, y también un cofactor, que es un componente no proteico que activa la enzima, y puede ser de tipo iónica o pueden ser moléculas orgánicas. O sea, pueden ser como el magnesio, por ejemplo. Y bueno, en sí la unión del sustrato con la enzima es un proceso muy específico. Sucede mediante el sitio activo, que es un conjunto de aminoácidos que permiten una embonación. Dentro de la reacción enzimática, que se llama cinética enzimática, lo que pasa es que entra el sustrato al sitio activo y se forma el complejo enzima-sustrato, después el complejo enzima-producto y finalmente los productos salen. Ok, es importante mencionarles pues qué es el sitio activo. Funciona de diferentes formas. Por ejemplo, puede funcionar como una llave con una cerradura, es decir que el sitio activo tiene una forma complementaria a la del sustrato. Y otra forma en la que pueden funcionar es modelo
ajuste inducido, que es como cuando pones una canica en una plastilina, la plastilina es muy flexible y lo que hace es que se adaptan a la forma complementaria del sustrato después de que se unen. Y bueno, es importante mencionarles que las enzimas disminuyen la energía de activación. ¿Y esta qué es? Bueno, es la energía mínima para que comience una reacción. Durante el estado de transición, en la reacción que ya les acabo de explicar, los reactivos se vuelven productos y un sustrato forma un producto. En el intermedio está el complejo enzima-sustrato, que es la unión de sustrato al sitio activo de la enzima. Muy bien, muy bien. De verdad estoy muy impresionada por su vasto conocimiento del tema, de verdad la felicito. Y nos ha llegado una pregunta que dice lo siguiente: ¿qué afecta a la función de una enzima? Hay varios factores que pueden afectar. Por ejemplo, está la concentración de una enzima, que puede ser alta o no tan alta, o también la del sustrato, incluso el pH, dependiendo si el medio es ácido o básico, y la temperatura. Ahora les puedo hablar de algunas como tipo fallas que pasan en las enzimas. Por ejemplo, está el control alostérico. ¿Esto qué es? Bueno, sucede en un sitio diferente en la enzima, en lo cual puede activarla o inhibir su actividad. Por lo tanto, la interacción de la enzima con el sustrato tiende a cambiar. Y bueno, hay diferentes tipos de inhibidores. Están los reversibles, que son muy fáciles de romper, y los irreversibles, que puede cambiar la configuración de la enzima, y pues estos ya son muy difíciles de romper. Ahora, bueno, ¿qué pasa con la inhibición? Pues puede ser competitiva o no competitiva. La competitiva, en este caso, se une la enzima, una sustancia muy parecida al sustrato, y el proceso es reversible. Y esto quiere decir que puede deshacerse de nuevo. Sin embargo, la inhibición no competitiva, el inhibidor se puede unir a la enzima o al enzima sustrato y en diferentes lugares. Y lo que hace es que modifica la configuración del sitio activo y no se produce la actividad de la enzima. Entonces, esto también depende de qué tan concentrado esté el inhibidor. Muy, muy bien. Bueno, pues esto fue la parte de la doctora... de la doctora María Riquelme, perdón. Se me fue un poquito. La verdad, le agradezco mucho, doctora, por su tiempo de estar aquí y compartirnos su vasta experiencia y conocimiento de las enzimas. No hay de qué, me agradó mucho estar aquí, gracias. Muy bien, continuamos. Después de habernos enriquecido con la valiosa información de la doctora María, ahora vamos con la doctora Bere, especialista en proteínas. Y muy bien, doctora, nos están preguntando vía Twitter, ¿qué son las proteínas? Bueno, las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. 11 de estos aminoácidos son los que el ser humano produce y son llamados los aminoácidos no esenciales. Y los otros 9 son los que el cuerpo no sintetiza y los llamamos aminoácidos esenciales, y estos los tenemos que obtener de la dieta. Muy interesante. Bueno, por Twitter nos están llegando más preguntas. Una de ellas dice, ¿de qué se encargan las proteínas, doctora? Bueno, las proteínas son las responsables de dar estructura, por ejemplo, a nuestro pelo y a nuestras uñas. Proporcionan el movimiento a nuestros músculos. También trabajan en el transporte y almacenamiento, como por ejemplo la hemoglobina. Dan protección por medio de los anticuerpos. Participan en el crecimiento por medio de las hormonas. Regulan por medio de las respuestas celulares y participan en la catálisis por medio de enzimas. Además de que representan entre un 18 y 20% de nuestro peso. ¡Wow! 18 y 20%. No lo sabíamos. Muchísimas gracias por el dato. Otra pregunta nos dice, ¿cuántas estructuras tienen las proteínas? Bueno, las proteínas tienen 4 estructuras. Y la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos que se encuentran unidos por un enlace peptídico. Es básicamente como imanes que se van juntando.
Cada aminoácido de estas cadenas se llama residuo y cuando se encuentran dos residuos se llama dipéptido, 3 tripéptido. De 12 a 20 residuos se le denomina el nombre de oligopéptido y más de 20 polipéptido. Ay, doctora, perdón que la interrumpa, pero por Twitter nos está llegando la pregunta de ¿qué es un enlace peptídico? Bueno, un enlace peptídico es la unión de un carbono de doble enlace con oxígeno y un nitrógeno unido a dos hidrógenos, y dando como resultado una molécula de agua. Muy bien, va a seguir con las estructuras, me imagino. La estructura secundaria pues es la formación de hojas beta que tienen una forma cilíndrica y alfa hélices, y estos forman giros y bucles. Luego sigue la estructura terciaria, que es cuando las estructuras van tomando forma 3D porque se van juntando entre ellas. Y por último, la estructura cuaternaria es cuando se presenta la unión de dos o más cadenas polipeptídicas. ¡Wow! 4 estructuras, súper bien. Finalmente nos están preguntando vía Twitter, ¿cuál es la diferencia entre las proteínas globulares y las fibrosas? Bueno, esta es una pregunta muy fácil, la verdad. De acuerdo a sus funciones que se clasifican en fibrosas y globulares. Y pues la diferencia básicamente es que las fibrosas se encuentran en animales y forman fibras y dan estructura. Un ejemplo muy famoso de este tipo de proteínas es la queratina, ¿no? Que ahora está muy de moda para el pelo y así. Ay, yo necesito. Y mientras que las globulares se pliegan en forma esférica y pues principalmente actúan como transportadores, como pues un ejemplo muy famoso es la hemoglobina, que pues es la responsable de transportar oxígeno en la sangre. Bueno, pues muchísimas gracias por su conocimiento compartido en este espacio. Le agradecemos mucho su visita y esperamos verla pronto. E igualmente, si desean preguntarle algo directamente a la doctora Bere o a la doctora María, lo pueden hacer en otro tiempo y se los compartiremos aquí al final. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes por el espacio y por las preguntas. Muchas gracias. Bueno, y para concluir el programa del día de hoy, tenemos a la doctora Ávila, especialista en lípidos, que nos va a hablar un poco sobre estos lípidos. Doctora, qué delicia tenerla esta noche. Y bueno, nos llegaron las preguntas vía Twitter. Empecemos con la primera. Nos va llegando. ¿Qué son los lípidos, doctora? Bueno, muchísimas gracias. Los lípidos son moléculas insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos, como por ejemplo el éter. ¿Y cuáles son sus principales funciones? Muy bien. Bueno, pues tienen varias funciones. Una de ellas es almacenar energía. También forma parte de las membranas celulares, de las vainas que recubren los nervios y envuelven los órganos internos. Además de que también actúan como hormonas, vitaminas y mensajeros intracelulares. De otra forma, también ayudan a proteger la piel y el pelo, debido a que ayudan a absorber las vitaminas liposolubles. Liposolubles significa que son sustancias solubles en grasas, aceites y otros solventes orgánicos no polares, tales como la vitamina A, D, E y K. Y también, por último, aportan ácidos grasos esenciales, que son aquellos que nuestro cuerpo no puede producir, tales como el ácido linoleico, indispensable para llevar a cabo las funciones orgánicas en nuestro organismo. Ok, gracias. Ahora sabemos para qué sirven, pero nos están preguntando un poco sobre cuáles son sus características generales. Muy bien. Bueno, la molécula más sobresaliente de los lípidos son los ácidos grasos, los cuales se caracterizan por estar formados por una cadena larga de carbonos e hidrógenos, unidos por un grupo ácido al final de la misma, llamado carboxilo. Los ácidos grasos también se dividen en saturados o insaturados. Saturados son aquellas moléculas que están unidas por enlaces simples y los insaturados son moléculas que están unidos por enlaces dobles. Pero en los insaturados hay dos secciones, los cuales son monoinsaturados, que es cuando hay un solo doble enlace en la cadena de carbonos, y los poliinsaturados cuando hay dos o más enlaces dobles en la cadena de carbonos.
Bueno, y ahora que está tan de moda hablar sobre los tipos de grasas, ¿nos puede dar un ejemplo de las grasas saturadas? Sí, claro. Bueno, se trata de las grasas que se mantienen en un estado sólido a temperatura ambiente y que se vuelven líquidas tras calentarlas. Nutricionalmente se les considera nocivas para la salud, pues incrementan el nivel de colesterol malo, ya que los ácidos grasos son triglicéridos formados por 3 moléculas de ácidos grasos saturados y una de glicerol, y su consumo puede llevar a una obstrucción de los vasos sanguíneos y al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Uno de los ejemplos son el ácido palmítico o el ácido asteárico, el ácido mirístico, el ácido láurico, y se pueden encontrar tanto en carnes, derivados de la carne como embutidos, hamburguesas, patés y piel de pollo. También en los lácteos, leche entera, nata, quesos. También en los mariscos como cangrejos, langostas, gambas, y los crustáceos, ostras, mejillones y almejas. Y aunque en menor medida también podemos encontrarlos en alimentos de origen vegetal tales como aceite de coco, aceite de palma, cacahuates. Y por último encontramos este tipo de grasas en la bollería industrial, margarina, mantequilla, cacao en polvo o en crema. Con esto yo no quiero decir de que dejen de comer de todo o de verdad solo alimentes de pura verdurita. No, a lo que yo voy es que deben de tener una medida en lo que consumen. Todo podemos comer de todo, solo que la cantidad es lo que nos afecta a nuestro organismo. Bueno, ahora que ya hablamos sobre los saturados, ¿nos podría platicar un poco sobre la contraparte de las grasas insaturadas? Sí, bueno, este tipo de grasas las encontramos de forma líquida en aceites vegetales principalmente. Su consumo tiene múltiples beneficios para la salud, ya que en otras funciones ayudan a bajar los niveles del colesterol. Por ejemplo, están los ácidos grasos monoinsaturados, que están presentes en los aceites de oliva y de canola. Su principal beneficio es el aumento del colesterol, el conocido como el colesterol bueno, que protege contra las enfermedades cardiovasculares. También están los ácidos poliinsaturados, que se tratan de los ácidos grasos esenciales que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo que deben obtenerse a través de la dieta, según la posición del doble enlace, y lo distinguimos en dos tipos: ácidos grasos B6, que se encuentran principalmente en el linoleico, que se encuentran en los aceites vegetales de semillas como la de girasol, soya o maíz, y los ácidos grasos B3, que se encuentran principalmente en los pescados y mariscos. De los principales ácidos grasos que forman parte de él, el más conocido es el ácido linolénico. Su consumo se le relaciona con la baja incidencia de enfermedades cardiovasculares, así como la disminución de los niveles de los triglicéridos, además de que tienen la capacidad de reducir la presión arterial y la viscosidad sanguínea. Y finalmente también hablaremos un poquito sobre los ácidos grasos trans, que este tipo de ácido graso podemos encontrarlo de forma natural y en pequeñas cantidades en la leche y en la grasa corporal de algunos animales, pero principalmente lo encontramos en alimentos industrializados que han sido sometidos a un proceso llamado hidrogenación, por lo cual el aceite vegetal se endurece y se utiliza para fabricar algunos productos como la margarina y conservar los alimentos frescos durante mucho tiempo, ya que tarda la caducidad y mantiene el sabor. Bueno, ¿existen distintos tipos de lípidos? Sí, hay 5 tipos diferentes. Están los ácidos grasos libres, que son ácidos grasos no esterificados. Es el más sencillo de todos y se usa para el combustible. Son mejores combustibles que los carbohidratos por el mayor grado de reducción y tienen más energía que los carbohidratos en combustión para producir dióxido de carbono y agua. El segundo tipo son triacilgliceroles, que constituye la forma de almacenamiento de los ácidos grasos. Tiene una formación de unión de 3 cadenas de 3 ácidos grasos y un glicerol. Ácidos grasos que también almacenan la energía en triagliceroles hidrofóbicos, se alimentan de forma anhídrida, se concentran en el tejido adiposo. El tipo número 3 son los fosfolípidos, son los principales constituyentes lipídicos de las membranas biológicas, donde se forman estructuras en bicapa con las zonas no polares de los constituyentes de cada capa orientadas hacia el interior, y están compuestos por una molécula de alcohol
ya sea de glicerol o de esfingosina, a la que se unen los dos ácidos grasos y un grupo fosfato. El cuarto tipo son los glicolípidos, que son un grupo de lípidos que se encuentran unidos a carbohidratos y son componentes importantes de las membranas celulares. Y también en las membranas están orientadas en forma asimétrica, con los residuos de azúcar situados siempre en la cara extracelular de la membrana. Y finalmente tenemos los esteroides, que son hidrocarburos policiclos, poseen un anillo de tetraciclo y facilitan la digestión de los lípidos de la dieta y son componentes fundamentales de las membranas. Usualmente este tipo de lípido lo usan los deportistas para ponerse un poco más musculosos. Pero pues hay que, igual que todo, tener una medida. Doctora, muchísimas gracias. Como siempre, un placer tenerla en este programa. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias a nuestra audiencia que fue tan proactiva en este programa. Como siempre, un placer y buenas noches. Muchas gracias. E igual me pueden buscar en mis redes sociales. Se los mencionaré más al final. Muchísimas gracias, Carlota. Muy amable. Cuando gustes, Carolina. Bueno, después de toda esta información que nos han dado las doctoras, esperemos en este programa que sus dudas se hayan solucionado. Y finalmente, los invitamos a que nos sigan sintonizando y sigan a las doctoras como @aleortiz, @mariariquelme, @Berenice Ferrusca y @Carolina Ávila. Por si tienen alguna duda extra, se los pueden comentar más en privado. Muchas gracias y hasta la próxima.